Hola, espero que me encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la electroestática. Mi nombre es David Santiago Moreno Turriaga. Y mi nombre es Brian Camilo Barreto Virgüez. Y mi nombre es Michael Fernando Tapia Díaz. Y mi nombre es Jefferson David Amaya, del grado C3 de la institución educativa 20 de julio del municipio de Casillas, departamento del Meta. La electroestática es una rama de física que estudia los fenómenos relacionados con las cargas eléctricas en reposo. Su historia se remonta en la antigua Grecia, donde Tales de Mileto descubrió que el ámbar flotado adquirió la propiedad de atraer pequeños objetos. Sin embargo, fue en el siglo XVIII, donde se relacionaron importantes avances en este campo. En 1752, Benjamin Franklin propuso su teoría de la electricidad, en la que postulaba la existencia de dos tipos de cargas eléctricas, positivas y negativas. Además, realizó el famoso experimento con una cometa durante una tormenta para demostrar la naturaleza eléctrica de los rayos. En 1785, Charles Agustín de Colombo formuló la ley de Colombo, que establece que la fuerza entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de sus magnitudes e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta ley sentó las bases para el estudio cuantitativo de las interacciones eléctricas. A lo largo del siglo XXI y principios del siglo XX, científicos Michael Faraday y James Maxwell desarrollaron las teorías del campo electromagnético y las ecuaciones que los describen fenómenos eléctricos y magnéticos. Estos avances sentaron las bases para el desarrollo de la tecnología eléctrica y electrónica que utilizamos en la actualidad. En resumen, la historia de la electroestática abarca desde los primeros descubrimientos sobre atracción y repulsión eléctrica en la antigua Grecia hasta los avances teóricos y experimentales realizados en el siglo XVIII y XIX, y sentados las bases para el estudio y aplicación de la electricidad en la sociedad moderna. Bueno, las principales características de la electroestática son las siguientes. Número 1. Cargas eléctricas en reposo. La electroestática se ocupa de los fenómenos eléctricos que involucran carga en reposo, es decir, sin movimiento. Segunda característica, interacciones entre cargas. Se estudian las fuerzas de atracción o repulsión entre cargas eléctricas que se rigen por la ley de Coulomb. Tercera característica, cargas eléctricas puntuales. En muchos casos se considera que las cargas eléctricas están concentradas en puntos de dimensiones para simplificar los cálculos y análisis. Cuarta característica, campo eléctrico. Se analiza en el concepto de campo eléctrico que describe la influencia que ejerce sobre una carga en su entorno. Quinta característica importante, ley de conservación de la carga. La cantidad total de carga eléctrica en un sistema aislado se conserva, es decir, no se crea ni se destruye, solo se redistribuye. En conclusión, estas características forman la base de la electroestática y permite comprender y aplicar los principios fundamentales de los fenómenos eléctricos en reposo. La electroestática, existen dos tipos de cargas eléctricas. Número 1, carga positiva, que es aquella que se encuentra en exceso en un objeto o partícula y se representa con el símbolo más. Segunda carga negativa, es aquella que se encuentra en déficit en un objeto o partícula y se representa con el símbolo negativo. Estos dos tipos de carga interactúan entre sí, generando fuerzas de atracción o repulsión según sus signos. Además, es importante destacar que la carga eléctrica es cuantizada, lo que significa que solo puede existir en múltiplos enteros de la carga elemental, que es la carga de electrón o el protón. Uno de los principales objetivos de la electroestática son: primero, comprender y describir las interacciones entre cargas eléctricas en reposo. 2. Estudiar las propiedades de los campos eléctricos generados por cargas puntuales. Tercer objetivo, analizar y calcular las fuerzas eléctricas que actúan entre cargas eléctricas. Cuarto objetivo, investigar y aplicar los principios de la ley Coulomb y la ley de conservación de la carga. Quinto objetivo, desarrollar modelos y teorías que explican los fenómenos electrostáticos y permitan decir su comportamiento. Sexto objetivo, aplicar los conocimientos de la electrostática en diversas áreas como la generación y distribución de energía eléctrica, la electrónica, la tecnología de materias y la medicina, entre otros. Bueno, la electroestática tiene desventajas y ventajas. Iremos a hablar sobre las ventajas. Número 1. Aplicaciones prácticas. La electroestática tiene numerosas aplicaciones en la vida cotidiana, como sistemas de carga y descargas de dispositivos electrónicos, la impresión electrostática y la eliminación de partículas en la industria.
Número 2. Estabilidad. Las cargas eléctricas en reposo tienden a permanecer en equilibrio, lo que permite un control más preciso y estable de los fenómenos electrostáticos. Tercera, bajas frecuencias. Los fenómenos electrostáticos suelen ocurrir a bajas frecuencias, lo que facilita su estudio y aplicación a la práctica. Ahora les vendremos a hablar un poco sobre las desventajas. Primera, interferencia externa. Las cargas eléctricas en reposo pueden ser fácilmente afectadas por factores externos como la presencia de otras cargas o influencias electromagnéticas, lo que puede dificultar su control. Número 2. Almacenamiento de energía limitado. La energía almacenada en el sistema electrostático es ilimitada en comparación con otros sistemas eléctricos, lo que puede distinguir su uso en ciertos contextos. Número 3. Dificultades en la conducción. En general, las cargas eléctricas en reposo no se desplazan a través de conductores con facilidad, lo que puede limitar su capacidad para transmitir energía o realizar trabajos mecánicos. En conclusión, es importante tener en cuenta que estas desventajas y ventajas pueden variar según el contexto y la aplicación específica de la electroestática. Bueno, ahora vamos a hablar sobre unos ejemplos de fenómenos relacionados con la electroestática. Número 1. Atracción y repulsión de cargas. Cuando acercas un peine o un globo frotado con un paño a tu cabello, se produce una transferencia de carga eléctrica. El cabello se carga eléctricamente y puede ser atraído o repelido por el peine o el globo, dependiendo de todos los tipos de carga presentes. Segundo ejemplo, rayos. Durante una tormenta eléctrica se producen descargas eléctricas masivas entre las nubes y la Tierra. Estos relámpagos son fenómenos electrostáticos provocados por el desequilibrio de cargas en la atmósfera. Tercer ejemplo, electrostática en la industria. En la industria las electrostáticas se utilizan en aplicaciones como la pintura electrostática, donde se carga eléctricamente el objetivo al pintar y se aplica en una capa uniforme de pintura mediante atracciones eléctricas. Estos ejemplos ilustran cómo la electroestática está presente en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana y en diversas aplicaciones tecnológicas e industriales. El campo eléctrico es una propiedad fundamental de la física que describe la interacción entre cargas eléctricas. Se define como la fuerza eléctrica experimentada por una carga de prueba dividida entre el valor de esa carga de prueba. En otras palabras, el campo eléctrico en un punto dado se puede calcular dividiendo la fuerza eléctrica ejercida sobre una carga pequeña colocada en ese punto por el valor de esa carga. El campo eléctrico se crea debido a la presencia de cargas eléctricas. Una carga positiva crea un campo eléctrico que se irradia hacia afuera desde la carga, mientras que una carga negativa crea un campo eléctrico que se dirige hacia adentro hacia la carga. Las cargas de prueba colocadas en diferentes puntos dentro del campo experimentarán fuerzas eléctricas diferentes según la magnitud y dirección de campos en esos puntos. La ley de Gauss es una ley fundamental en la física y las matemáticas que establece que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica encerrada por esa misma superficie. Matemáticamente se expresa mediante la siguiente ecuación, donde ese símbolo es el flujo del campo eléctrico y también donde ese símbolo es el campo eléctrico. Y dA es un elemento diferencial de área de la superficie cerrada, que es la carga eléctrica encerrada por la superficie, y ese símbolo es la permitividad del vacío. Esa ley proporciona una forma conveniente de calcular el campo eléctrico utilizando simetrías y distribuciones de cargas conocidas. Bueno muchachos, a continuación les daré un tercer ejercicio sobre el campo eléctrico, que es el siguiente. Hallar la intensidad del campo eléctrico en el aire generado por una carga fuente Q 5x 10 al cuadrado centígrados a una distancia de 30 centímetros. Después de haberlo leído y analizado el problema, pasaremos a escribir los datos, que son los siguientes. R, siendo la distancia, que son 30 centímetros, lo pasaremos a 30x 10 al menos 2 centímetros. Q, siendo el cociente entre la fuerza y la magnitud de la carga de prueba, que son 5x 10 a la menos 9 centígrados, y K, 9x 10 a la menos 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre centígrados al segundo. Bueno, nos están preguntando E, que es la intensidad del campo eléctrico. Para hallar E, se utiliza la siguiente fórmula, que es E es igual a K por Q sobre R al cuadrado. Después de esto pasaremos a reemplazar, que sería esto.
dándonos por último la solución, que son 500 newton sobre centígrados. Espero que les haya gustado el video sobre la electrostática. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.